buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Empezamos semana, un lunes muy rico, todavía con un poquito de los rezagos que provocó ayer el granizo, me quedé sin flores en casa, pero bueno, estamos hoy muy contentos. Y bueno, vamos a empezar ahora con esta sección de los libros de película, y tenemos una película muy interesante acerca de un invento que nos demuestra que no tienes que buscar el gran invento, algo muy sofisticado, sino las cosas simples de la vida, hacerlas más sencillas a través de un invento. Y esta es la película de una biografía que es de Joe Mangano, que es quien hizo un prototipo de trapeador. Entonces, Elías, pues bienvenido a Desde los Libros, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, inicio de semana y inicio de clases también. También. Ya se reincorporan muchos alumnos ya a clases. Volvemos al caos de todos los meses, ¿no? Pero la verdad es que muy contento, muy feliz de estar aquí. Seríamos falsos de decir que lo extrañábamos, porque no lo extrañábamos para nada, ¿verdad? No se extraña, pero bueno, la verdad es que los niños también ya estaban un poco aburridos, ¿no? En la casa, ya estaban así de, ¿qué ahora qué hacemos? Sí, y los papás también de, no, ya que se vayan al colegio. Ya fueron demasiadas vacaciones. Sí, Elías. Pues sí, Maru, traemos una película ahora. En esa nueva sección estrenamos sección, que es libros de película. Vamos a intentar hablar. Esta película se mezcla un poquito con el tema de emprendedores. Es como un collage de esto. De sección de emprendedores con libros de película y todo. Libros de película. Aclarar que muchas veces a lo mejor no vamos a hablar solamente de temas de empresas. Podemos incluir otra película que nos dé algún mensaje que podamos manejar. Pero pues esta película creo que tiene un mensaje muy padre, porque primero la protagonista es basada en una historia real. La protagonista es una mujer, es una ama de casa, una inventora que se hace empresaria, ¿no? Entonces ver un poco, como entrar un poco en la historia de esta persona y ver todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a ser empresaria, poder patentar sus inventos y todo eso, pues te deja una satisfacción y algo que te dice que pues, lo puedes lograr, lo puedes hacer si así lo decides, ¿no? De acuerdo, Elías. Oye, ¿cuál es el título de la película? Porque yo me fui directo a lo del invento. La película se llama Joy. Joy. Es del género de comedia trágica, se puede decir, estadounidense. Salió al mercado el año pasado, en el 2015, finales del 2015. Y bueno, pues está interpretada por Jennifer Lawrence, Bradley Cooper y Robert De Niro, que son los actores principales. Y pues como lo decíamos, está basada en una biografía de Joe Mangano, que es, como te decía, mujer, ama de casa, inventora y empresaria, que al final termina con más de 100 patentes registradas. Entonces, después de que tuvo serias dificultades con la primera. Exacto. Y esa es la película de la que venimos a hablar el día de hoy. Muy bien, Elías. Bueno, pues como bien dices, creo que la película nos deja un buen sabor de boca en el sentido de que te hace cercano al personaje, ¿no? O sea, realmente tú dices, pues, si el personaje pudo hacerlo con esa vida caótica que tenía, porque su vida familiar era caótica, nada más así como para ponernos en contexto, les contamos, amigos, que, bueno, tan solo el exmarido vivía en el sótano, y de repente aparece el papá y también tiene que vivir con el exmarido, y luego tiene miles de deudas la protagonista, y tiene 2 hijos, y tiene que mantener a los hijos, y luego la familia, la mamá que solo se la pasa viendo telenovelas, etcétera. No es precisamente la mezcla ideal para ser creativo, pero la película nos demuestra indudablemente que sí se puede ser creativo aún en épocas de crisis. Exacto, pero fíjate que es una situación cotidiana, creo que es de las cosas más cotidianas que hay, ¿no? Sí, no es muy usual que tu exmarido viva en el sótano, pero la verdad es que muchas familias se encuentran así. Sí. Eso es lo más normal. Y platicábamos fuera del aire, yo te decía que a mí me pareció una buena película, tú me decías que te parecía un poco lenta, ¿no? Un poco tediosa el tema de... Pero fíjate que en ese ambiente, como está ambientada, precisamente como que sientes ¿cómo decirlo? La protagonista de repente se ve sofocada, ¿no? Por el mismo ambiente en el que está viviendo. Incluso hay una escena en la que corre al papá, corre al exmarido y todo eso, porque dice, no, yo tengo que empezar, ya tengo que salir de aquí. Y es sentirse tan, desesperada, que yo creo que muchas de nuestras familias viven así, ¿no? Y entonces ver que de alguna forma ella puede lograr y puede crear a través de sus necesidades, porque al final de cuentas es una ama de casa que era empleada, era contadora, pero pues que no tenía los suficientes ingresos para que su familia tuviera un buen nivel de vida. Sí, y yo creo que ahorita que traes a colación esto, Elías, de que finalmente retrata algo cotidiano,
justo pensaba esta mañana de que, bueno, cuando tú te vuelves madre, bueno, y más, en mi caso que ahorita lo estoy viviendo, o sea, que estoy aprendiendo a ser mamá, es complicado porque, bueno, en la vida tienes que tomar muchas elecciones y muchas decisiones. Una de ellas es si solamente te quedas con los hijos, o si combinas la vida profesional con los hijos, o la otra elección es, bueno, más bien, a veces no puedes elegir. Y hay veces que simplemente ya te quedaste sola con los hijos y entonces tienes que remediar toda esa situación. Y entonces creo que eso sí retrata mucho nuestro día a día, ¿no? Hay muchas mamás solteras en nuestro país, sin duda. Y realmente hoy en día que soy mamá y que, bueno, afortunadamente he podido ajustar el tema profesional con la maternidad, de verdad que me admiran también esas mujeres que están solas, ¿no? Porque contando con un apoyo que es tu pareja y viviendo en pareja, tal vez se faciliten muchas cosas, pero cuando es una mamá soltera, bueno, pues es mucho más complicado todo el collage del día a día, ¿no? Y justo hoy pensaba en eso, o sea, bueno, a ver, hay mujeres que son muy, muy afortunadas en poder elegir si se quedan solamente con los hijos, que también es una labor impresionante, que realmente los que dicen que las amas de casa están en casa así como que sin hacer nada, no, bueno, no saben lo que dicen, es mucho más complicado y la verdad es que estoy realmente admirada de eso. Prefieres trabajar, de verdad. Y yo creo que muchas personas que nos dedicamos también al tema profesional, bueno, y contamos con la ayuda de alguien que nos colabore mientras nosotros salimos, pues aún así es difícil, ¿no? Y ahora dedicarte todo el tiempo a la casa, a los niños, bueno, es también complicadísimo, complicadísimo. Y yo creo que eso es reflejo de nuestro país de diario, indudablemente. Y este personaje nos demuestra que aún siendo, bueno, no es madre soltera, pero como si lo fuera, porque digamos que como que no es muy productivo el ex marido, como que sobre ella, ese personaje pesa todo, pues toda la responsabilidad del cuidado no solo de los hijos, sino de toda la familia, de la abuela, de la mamá y demás. Y creo que eso en mucho se ve en nuestro país. Eso se ve mucho en nuestro país, en donde existen verdaderos matriarcados, ¿no? O sea, realmente es la mamá la que se hace cargo de todo, de los hijos, de trabajar, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la abuelita, de todos, ¿no? Y bueno, y luego hasta de la mascota. Entonces, creo que eso es algo bien importante porque te decía ahorita que de repente todo este collage de la familia como, digamos, un poco disfuncional, pues de repente se puede volver no un buen lugar para crear. Pero creo que la película nos deja como pensando en el sentido de que a veces las crisis se vuelven oportunidades, ¿no? O sea, realmente está en un momento de crisis porque ya, como dices, ya quiere salirse corriendo y dejar a todos. Exacto. Pero en lugar de que eso impacte negativamente sobre ella, dice, no, es que tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo y yo tengo que imaginar. Y bueno, y aparte, la película te plantea un personaje que desde niña es muy creativa, ¿no? Que eso es algo muy lindo, como que nunca renunciar a tus sueños, aún las sí, eventualidades que se presenten. De hecho, la película inicia así, ¿no? Cuando era una niña y tenía un sueño y su sueño era crear su propia casa y hacer inventos que las personas pudieran tener en sus hogares. Ese era su sueño de niño y así es como comienza, ¿no? Después, en esta etapa en la que tiene, digámoslo así, una de sus peores crisis, sueña con ella misma cuando era niña. Y de hecho es como un tipo de reproche que le hace a la niña, ¿no? 17 años y ¿qué escondes? ¿De qué te ocultas? ¿Por qué no podemos hacer lo que queríamos hacer? Sí. ¿No? Y entonces viene este tipo de reproche que bueno, que está vestido como muy hollywoodesco, como siempre lo hacen de historia así, pero que al final de cuentas funciona porque ella pues al final de cuentas como que se reprocha a sí misma dentro de ese sueño porque no ha podido cumplir con su sueño que tenía de niña, ¿no? Sí, porque fíjate que en eso también hay algo muy importante, Elías. Cuando tú eres niño, tienes como todo ese empuje de todo lo puedes hacer y todo lo quieres hacer y todo lo descubres y esta maravilla. Y de repente, tal vez el entorno o las circunstancias te van moviendo hacia munditos que te hacen alejarte de ese niño que fuiste, ¿no? Entonces creo que nunca es tarde, y bueno, y ahorita me acordé mucho del tema del Principito, que en algún día hablábamos aquí, del Principito, de todas las enseñanzas que tenía para emprendedores y en general para las personas, acerca de no renunciar nunca al niño que eres, ¿no? Entonces creo que este personaje de Joy en la película, y bueno, entiendo que también en la vida real, por supuesto, tiene ese contacto con la niña que fue y dice, a ver, ¿y qué he hecho, no? Después de tantos años, ¿qué he hecho?
es como si momentáneamente hubiera renunciado a ese sueño de crear cosas. Exacto. Por todas las circunstancias, que bueno, que tampoco eran cualquier cosa de las circunstancias, ¿no? Todo lo que le pasó no era nada sencillo. Pero creo que algo muy padre es como decir, somos muy dados a responsabilizar a todo de lo que hacemos o de lo que no hacemos, ¿no? Entonces, creo que este tema de tomar la responsabilidad en tus manos y decir, bueno, no importa si mi ex marido está viviendo en el sótano, si tengo deudas hasta el tope, no importa si tengo que mantener a toda la familia, tengo que hacer algo, ¿no? Porque si hubiera sido otro personaje, mejor hubiera dicho, ay no, pobre de mí, qué horror de mi vida, soy un asco, mejor me pongo a ver telenovelas como mi mamá en algún momento. ¿Y qué ocurre? Y la mayoría de la población es así, ¿no? Exacto. Aquí podemos resaltar un caso de éxito de esta mujer, pero ¿cuántos casos se quedaron así, viendo telenovelas, ¿no? Y renegada de la vida. La verdad es que, si analizamos un poco eso, incluso el tema del mercado no está apto para todos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que vivimos en un sistema que te permite, sí, a lo mejor estar en el escalafón más bajo, pero poder ir subiendo de acuerdo a tus talentos, ¿no? Claro, porque a veces pareciera que estás condenado a no hacer nada en la vida, y eso es una total mentira. Entonces, nada más depende de ti, Sí, esa claro, es la verdad. porque finalmente quien se condena a no hacer nada en la vida eres tú. O sea, porque si tú quieres hacer las cosas, las puedes hacer. Y eso, igual y a veces se oye mucho a cliché de que tú puedes hacer las cosas y decides hacerlas. No, o sea, es así. Es así, si tú no decides levantarte y hacer algo por tu vida, nadie lo va a hacer. Nadie Sí, va a venir a levantarte exacto. con diablito. Y fíjate que lo que comentabas tú de eso del niño interior y todo eso, después traeremos un libro aquí a la sección Libro para Emprendedores que se llama Maestría. Y en ese libro nos platican varios puntos, en especial el tema de la historia de Charles Darwin. Uh-huh. Y entonces te platican que el niño le gustaba coleccionar insectos, le gustaba coleccionar flores, ajá. Pero pues en ese tiempo pues, no se generaba ninguna ganancia económica de ahí. Uh-huh. Y entonces su papá quería que fuera médico. Él no podía ser médico porque no le gustaba el tema de la medicina. Después su papá le consigue un puesto como sacerdote, ¿ah? Pero se tenía que graduar de una universidad para poder ser sacerdote. Entonces él hace todo lo necesario para poder hacerlo. Termina la licenciatura y justo antes de ya volver sacerdote le proponen irse en un barco, a viajar por el mundo para recolectar especies. Necesitaban un biólogo. Y entonces él dice, bueno, pues me aviento ahí, ¿no? Porque no quiero ser sacerdote. Y entonces en ese viaje, sufre demasiado en el viaje porque nunca había navegado y todo eso, pero cuando ya llega y empieza a recolectar especies y ver que todo lo que él había visto desde niño, pues no era ni siquiera parecido, ni siquiera idéntico, que había otras cosas en otro continente, entonces se fascinó y ahí es cuando empieza, y en el viaje de regreso a su país empieza con la teoría de la evolución, ¿no? Okay. Entonces lo magnífico que se vuelve, ¿no? Otro gran ejemplo es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era fascinado, él estaba fascinado con las aves desde muy niño y siempre pintaba aves y dibujaba aves o dibujaba cosas de flora, fauna. Y entonces a lo mejor es un dato que la mayoría no conoce, pero hasta Leonardo da Vinci se dibujan los ángeles con alas. Antes de Leonardo, si tú quieres buscar en las pinturas, no existen ángeles con alas. Leonardo es el primero. Mira, interesante. El primer pintor que propone a los ángeles con alas. Por su gran fascinación por las aves. Mira. Entonces, son cosas, ya lo platicaremos un poquito más, defendiendo este punto. En ese libro te empiezan a decir varias cosas y dices, bueno, qué padre, ¿no? Porque sí, o sea, sí estás conectado, al final de cuentas estás conectado en algún momento de tu vida que siempre lo vas a tener a colación. Sí, sin duda. Y yo creo que eso es bastante fascinante. O sea, realmente, ayer que veía la película decía, bueno, como adelantaba al inicio del programa, no necesitas hacer... Tú oyes invento y dices, es que tiene que ser algo complicadísimo el invento, ¿no? Y creo que el ver la película dices, no, pues es que cualquier cosa que utilizas en la vida cotidiana puede ser puedes crear un producto para facilitar la vida cotidiana. Y eso volverse un invento que al final beneficia a muchas personas y que te haga obtener dinero, ¿no? Pero es esta sensación de identificar. Lo hemos platicado a lo largo de muchos programas, Elías, este tema de detectar las necesidades de la gente, ¿no? Y qué mejor que detectar las necesidades de la gente a través de tu propia vida, ¿no? Porque ella ve la necesidad, ahorita lo vamos a hablar, pero ella ve la necesidad del trapeador, de no tocar el trapeador,
por ella, ¿no? Por ella y dice, ¿cómo haría yo un producto para que no tengamos que tocar el trapeador, ¿no? Porque una vez que, bueno, ya contamos como la escena en donde se da cuenta de esto, pero ella al agarrar el trapeador y de hecho lastimarse, dice, ay, ¿y qué podría hacer yo para que la gente no toque el trapeador y no se lastime, ¿no? Y de algo tan simple que creó un trapeador que hacía que no toques tú el trapeador, ¿no? Y entonces esa maravilla hoy podemos disfrutarla cuando trapeamos la casa. Exacto. Entonces sí, yo creo que eso es algo muy bonito, el no olvidarnos de las cosas simples, porque si te das cuenta, esto del trapeador es algo muy simple, ¿no? Uh-huh. Y la forma en como ella se imagina el trapeador y va creando el trapeador y todo esto, es a través de un sistemita que ve, bueno, que ella ve en su cabeza, que ve en sus ideas, y después hacen moldes con base en esa idea y demás. Y después, ¿cuál es el resultado? Un trapeador que no tienes que tocarlo para limpiarlo, ¿no? Entonces, esas cosas tan sencillas, yo creo que, como dices, también conectan mucho con el niño interior, que el niño no está pensando en cosas muy complicadas o sofisticadas, está pensando en las cosas sencillas, en las cosas que se disfrutan sencillo, ¿no? Entonces, no, ¿para qué liarnos con querer hacer grandes cosas si podemos hacer cosas pequeñas que pueden convertirse en grandes negocios? Así es, y sí, la verdad es que como ella misma después lo defiende, pues soy un ama de casa, yo sé qué necesidades tengo, yo sé Claro. que me da asco después de recoger, no sé, ciertas cosas, pues agarrar el trapeador y lavarlo con las manos o exprimirlo con las manos, ¿no? Que es peligroso porque me puedo cortar. Entonces se vuelve fundamental porque ella al final de cuentas es quien vende el producto, pero vamos a platicarnos en un momento, pero es quien vende el producto y al final de cuentas ella es la que detecta esa necesidad por ella misma, ¿no? Porque yo lo necesito. Sí. Bueno, Elías, ¿te parece bien si vamos a un brevísimo corte? Cuando regresemos seguimos con esta película tan interesante, Joy. Claro que sí. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos a Desde los Libros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha 500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta desde los libros y bueno, estamos hablando de la película Joy. Y bueno, Elías, antes de irnos al corte, hablábamos un poquito de cómo se da cuenta de la necesidad que tienen las amas de casa a la hora de trapear y por eso crea el trapeador, este personaje, Joe Mangano. Pero sería bueno traer al público al tema de cómo es que se da cuenta, ¿no? Uh-huh. Y si te parece bien, bueno, hacemos un breve resumito diciendo que el papá, bueno, una novia, la novia en turno del papá, los invita a su yate y entonces en el yate están brindando y todo y el yate tiene una cubierta muy costosa y entonces precisamente por eso había indicado claramente que no quería vino tinto en el yate, por esa cubierta tan costosa. Y bueno, como siempre que prevés mucho las cosas, terminan sucediendo. Terminan sucediendo. Se le cae la copa a Joy con el vino tinto de la cubierta muy costosa y pues bueno, acto seguido tiene que ponerse a limpiar la cubierta con un trapeador y a la hora de limpiarla resulta que se corta, ¿no? Se cortan las manos y bueno, sí logra limpiarla bien afortunadamente porque si no hubiera sido otra deuda más a su haber. Pero al momento de estar limpiando exprime y se lastima las manos, ¿no? Entonces ella se duerme esa noche como con ese evento en la cabeza y al día siguiente se despierta y se le viene a la mente como, ¿qué podría hacer yo? O sea, conectando con ese niño interior, esa niña interior que creaba, ¿no? Que le gustaba mucho crear cosas que pudieran ser útiles. Dice, bueno, ¿y por qué no creo un trapeador? Y entonces se levanta, pide las crayolas de la hijita y comienza a hacer los diseños, exacto, comienza a hacer los diseños. Y yo creo que una de las partes más curiosas es cuando se los presentan, ¿no? A las personas, su familia, incluso a la novia en turno de su papá, como tú dices, porque ella tenía dinero y entonces ella necesitaba quien la apoyara para poder llevar a cabo la producción del trapeador, porque ella decía, es que es un éxito, va a ser un éxito, necesitamos empezar a venderlo y todo eso. Y lo presenta y es muy curioso que lo presenta con sus dibujos hechos con crayolas y le dice, no, pues la verdad es que no vemos qué es, ¿no? Y entonces ya tiene que hacer como un prototipo con piezas de metal y todo eso para que ellos lo pudieran visualizar. Uh-huh. Y hay una escena muy curiosa donde la novia de su papá en turno, que podía financiar el proyecto, le dice, bueno, sí está muy bien, pero necesito hacerte 4 preguntas que hacía mi ex esposo, uh-huh, que fue con lo que hizo la fortuna que yo tengo, ¿no? Que me heredó. Y entonces una de las preguntas es, bueno, pues ¿dónde estudiaste, no? ¿En qué universidad? ¿Quién eras en esa universidad? Yo ahí contestando, pues estudié esta licenciatura, fui la primera siempre de la clase, y después le pregunta, ¿tu idea de negocio va a generar utilidad en los primeros 6 meses? Y él le dice, sí, claro que sí. Y la última, pues es como un tema un poquito más casual y divertido, ¿no? Le dice, estás en una junta con un hombre de negocios. Ajá. Dentro de la junta, en la mesa hay una pistola. Uh-huh. Tú tienes que defender tu idea de negocio, tu proyecto y el dinero que yo te voy a dar. Ajá. ¿Lo defenderías? O sea, ¿tomarías la pistola o no la tomarías, ¿no? Y ella dice, claro que sí, tomaría la pistola, ¿no? Y entonces ya coinciden y pues, inician el proyecto de crear los trapeadores. Pero justamente en ese proceso, en la que podría ser su nueva mamá, o la pareja en turno que va a financiar el proyecto, le dice que necesitan ver si se puede patentar, ¿no? Y entonces buscan un abogado de la confianza de ella y resulta que les dice que hay un invento en Hong Kong que se parece demasiado y que la persona pues aparentemente tiene la patente, uh-huh, y que tiene una sucursal en Texas y que entonces lo más recomendable sería pagarle regalías a esa persona.
que tiene los diseños que son similares. Y entonces Joy no desconoce todo eso y accede. Y entonces empieza la producción de los trapeadores. Y después de la producción, la primera producción fueron se gastaron $15,000. Y la primera producción intenta venderla primero en los locales cerca de su casa, ¿no? Y entonces todos les decían, no, pues es que aquí no podemos venderlos porque a nosotros nos pagan por un espacio en el aparador. Te recomendamos que vayas con los distribuidores más grandes, con los centros comerciales. Y entonces acude a las citas con centros comerciales y le dicen, no lo podemos vender. Dice, la verdad es que es un buen invento, pero tu trapeador cuesta $20, $19,99, $20. Y dice, y los otros trapeadores cuestan $5. La verdad es que preferimos vender muchos trapeadores a vender uno que dure más. Entonces fue el primer choque con el que se encuentra Joy. Sí, no, y luego, o sea, como en esta idea de tratar de colocarlo, bueno, de hecho en una de las escenas aparece como exhibiéndolo afuera del supermercado. Que está genial, ¿no? Porque el tema de lo vital que se vuelve su amiga, ¿no? Su amiga era desde niña, y la verdad es que está ahí Joy afuera del supermercado en su auto, ahí trapeando y nadie se acerca, ¿no? Así tú la veías así como, ¿no? Y entonces ya después su amiga se pone a hacer lo que está haciendo Joy, y Joy llega como si fuera ama de casa y a preguntarle, ¡oh, un trapeador! ¡Qué maravilla! Lo que siempre soñé, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces ya la gente se empezó a acumular, pero pues en eso que les cae la policía y ya. Oye, sí, interesantísimo, muy divertida esa parte. Bueno, ya después, ya que se la lleva la policía, dice, ok, creo que tengo un grave problema. Pero aún después de ese grave problema, que significa el no poder colocar su trapeador, creo que viene otra de las cosas importantes de la película. Que es bueno, ya en algún momento hablamos del libro Nunca comas solo de Kate Ferrazzi, que tiene un capítulo dedicado al networking, ¿no? De hecho, el libro gira mucho en torno al networking. Y creo que en esta película también es importante ese tema del networking, ¿no? Porque al momento en que no puede colocar el trapeador, bueno, ese día de hecho se encuentra a su esposo, ¿no? Bueno, a su ex esposo en ese sitio, y el ex esposo se da cuenta de que no puede vender los trapeadores. Y entonces ahí se vuelve importante cómo el ex esposo le dice, oye, pues tengo un amigo, ahora sí que tengo un amigo que tiene otro amigo que tal vez podría ayudarte, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es importante eso de que nunca sabes realmente cuándo vas a necesitar de las personas y cuándo las personas van a necesitar de ti, ¿no? Entonces es mejor construir relaciones cordiales con todo el mundo. Pero creo que ahí es un punto fundamental, es cómo el ex esposo la contacta con una persona y esa persona la contacta a su vez con un ejecutivo de unas cadenas muy, muy importantes, pues que prácticamente era quien elegía los productos para venderlos a través de ventas por televisión, ¿no? Exacto. Cuando empezaba esto a tener un boom importante, ahorita ya hay muchas ventas por televisión, pero recordaremos que hace unos años, en los 90s, eso era muy popular, o sea, en Estados Unidos era muy popular, pero luego también llegó a México y había aquí una cadena de televisión que se dedicaba a ofertar productos a través de la tele y comprabas todo a través de la tele y demás, ¿no? Y entonces es así como le dan una oportunidad después de que hace mucha labor de convencimiento Joy, pero le dan una oportunidad para exhibir su producto en esta cadena, ¿no? Digamos, de comerciales. Y lo interesante, y otra cosa que ahí hay que resaltar de la película, es que se lo dan a un promotor que según esto es el número 1 de esa cadena, ¿no? Uh-huh. Y el promotor pues no entendió el producto, claro, porque seguramente el promotor no trapea, ¿no? Entonces no lo entendió, no lo anuncia bien y pues cero ventas. Es un desastre, exacto. Es un desastre. Pero entonces no se queda con eso, y yo creo que eso es algo súper importante. No se queda con eso Joy y dice, no, es que tengo que hacer algo. Sí, exacto. Como que de las cosas más importantes a resaltar aquí, primero es, exacto, el contacto que tiene su ex esposo con una persona que conoce al directivo de la cadena de cable, ¿no? Y después, el hecho de que acudan sin cita, ¿no? Porque aparte, la verdad es que no los iban a recibir. Sin cita y con sus trapeadores. Sin cita y con sus trapeadores, ¿no? Después, que siempre hay una parte del lado humano, porque la verdad es que la persona que le da la oportunidad a Joy
siempre en la película lo plasman así, ¿no? Porque dice que él desde que ve el producto, pues dice, pues podría ser, ¿no? Podría ser una buena idea, le da la oportunidad de mostrarlo con los otros directivos, es un desastre también en ese momento. Después yo le dice, pues déjame mostrártelo yo, o sea, yo lo puedo hacer, y ya se lo muestra, y pues atrapea y todo eso, y lo convence, ¿no? Lo convence. Ya después él le dice, ok, sí, perfecto, vamos a iniciar, podrías estar 50,000 trapeadores, y ella dice, sí, claro, sí lo podemos hacer, para presentarlo en un programa, ¿no? Para presentarlo en un programa, le presenta al mejor vendedor que tiene y todo eso, y incluso yo le dice, oye, pues mi producto pues es los ahorros de toda mi vida y me voy a endrugar todo, ¿verdad? Y el promotor incluso se enoja, ¿no? Le dice, no, pues más presión para mí, ¿no? Y entonces, como tú dices, muy bien, sale la cápsula en la que empiezan a vender los trapeadores, ventas por televisión, y resulta que el promotor no sabe cómo utilizar el trapeador, ¿no? Y entonces es un desastre porque, como tú dices, no se vende ni un solo trapeador, ¿no? ¿Y quién va a querer un trapeador? Ajá. Entonces, es importante eso porque, al final de cuentas, como tú dices, las relaciones son muy importantes. 2, si tú eres el quien conoce tu producto, tú eres el único que lo puedes presentar, tú eres el único que lo puede vender, ¿no? Y después, la cierta coincidencia, porque al final de cuentas es un producto que era 200% más caro que el de la competencia. Ajá. Entonces, era un producto muy caro que hacía y competía con las empresas que tenían trapeadores normales. Ajá. Y entonces competía porque decías que ese trapeador lo tenías que cambiar después de mucho tiempo. Ajá. Y entonces, ¿cómo le haces saber al público que lo necesita? ¿No? Porque más allá de que sea un producto novedoso, en el que no te tengas que ensuciar y todo eso le importa un poco a la gente, ¿no? Sino hasta que tú le creas una necesidad, claro, es cuando en verdad dice la persona, pues lo quiero, lo deseo. Sí, pero ¿cómo se vuelve importante que alguien que entienda el producto lo presente, ¿no? Y en este caso ella, bueno, le pide al ejecutivo de esta cadena que la deje presentarlo ella, ¿no? Y aparte me encanta porque, bueno, la maquillan toda guapísima y demás, y la ponen así como súper arregladita con vestido y demás, y ella dice, no, quiero hacer unos pequeños ajustes a mi indumentaria, y sale con un pantalón y una camisa, ¿no? Y dice, pues es que esta soy yo. Exacto. Y creo que es entender que las amas de casa no andan trapeando muy arregladitas, ¿no? Exacto, pero además convence a la misma persona que le había dado la oportunidad de presentar su producto y había sido un desastre, lo convence, habla con él, o sea, toda su familia le ha dicho, no, pues ya, o sea, la empresa ya fue y todo eso, y entonces ella decide, no, voy a hablar con él y exigirle que le dé otra oportunidad a mi producto. Y dice, no, pues es que ya no puedo volver a hacer lo mismo, o sea, la gente ya lo vio y pues ya vas a ver que es un fracaso, ¿no? Y entonces le dice, no, yo quiero presentarlo. Y entonces le dice yo, ¿estás segura de lo que quieres hacer? O sea, estar frente a la televisión, a las cámaras. Y dice, sí, defendió su idea, ¿no? Sí, claro que sí. Y como tú dices, ¿no? Viene esa escena en la que la maquillan muy guapa y todo eso, le ponen un vestido y dice, no, pues así no quiero salir. Y creo que es clave del éxito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando exhibes un producto doméstico, no te vas a poner a venderlo en zapatillas y en vestido, ¿verdad? Eso hace a nosotros obvio, ¿no? Muy incómodo. Pero la verdad es que en ese momento yo creo que fue una parte fundamental, claro, para ella. Sí, porque también parte de crear esta necesidad de lo que hablas, y lo hemos dicho en diversas ocasiones en el programa, Elías, el crear esta necesidad implica que hagas algo cercano a la gente y que vea esa persona que ese producto no está en otra dimensión, o sea, está en la misma dimensión que nosotros en las necesidades diarias, ¿no? Entonces, es ponerte como ama de casa, entender qué es lo que necesita el ama de casa y ser una más, ¿no? O sea, una más de casa y entender realmente la necesidad de esa persona y ser empática con esa persona. O sea, si ella se ponía a trapear con zapatillas, bueno, quiero ver cuántas amas de casa nos ponemos a trapear con zapatillas, ¿no? Sería muy difícil y aparte con mucho riesgo de terminar en el piso resbalándonos, ¿no? Pero sí, eso es bastante interesante. ¿Cómo logramos a través de la determinación que el otro cambie su percepción, ¿no? Porque en este caso el ejecutivo ya le había dicho rotundamente no. Pero ella persiste y dice, es que tengo que colocar 50,000 piezas de mi producto, o sea, tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces él le da una oportunidad. Y además el tema de que cuando está presentando,
bueno, pues sí se pasma, ¿no? Y ahí viene una parte muy chusca donde su amiga incluso hace una llamada para sacarla de ese... Sí, exacto, para sacarla de ese espasmo en el que estaba. Y se vuelve muy divertido. Otro de los puntos importantes es que puedes ver cómo hacen las ventas, ¿no? Cómo hacían las ventas en ese tiempo a través de televisión, y decía el ejecutivo, la verdad es que todos los presentadores piensan que por su imagen, su cara bonita y todo eso, lo venden, pero la verdad es que es su forma de expresarlo, sus manos, sus movimientos y todo eso, y es algo que cuida él mucho cuando Joy presenta, ¿no? Al final de cuentas era una ama de casa y sabía muy bien las necesidades, pero cómo verlo en televisión también impacta demasiado, porque él lo hace y lo convierte como si fuera algo, una necesidad muy grande, ¿no? Ya no puedes vivir sin ese trapeador, ¿no? Sí, y la verdad es que fue... hay un problema porque primero tenía que fabricar yo las 50,000 unidades, y después viene este fracaso con el presentador número 1 del canal, y entonces los 50,000 pues ahí los tenían, ¿no? Y entonces en esa primera presentación que hace Joy, pues genera casi los 50,000, ¿no? Las 50,000 ventas, casi son las 50,000 ventas, y se vuelve muy importante porque después incluso hasta dobla la cifra. En las siguientes presentaciones dobla la cifra. Y creo que ahí hay algo también importante de decir, Elías, y es este tema de, si crees tener enemigos ahorita, vuélvete exitoso, vas a tener más, ¿no? Y como este tema de, cuando logra vender las 50,000 piezas, después los proveedores de las piezas quieren beneficiarse de ese éxito, y le dicen a Joy, bueno, le tratan de incrementar los costos a Joy, ¿no? De las piezas con las que se hacen en el trapeador. Y creo que eso también es muy importante con el tema de la ética de los negocios, ¿no? O sea, si realmente tú tienes un proveedor, pues creo que el proveedor también tiene que estar casado con la idea de crecer juntos, porque si no, se vuelve también tu proveedor un obstáculo. Si tú estás empezando a colocar miles y miles de piezas y luego el proveedor dice, pues ya, ahorita voy a sacar más dinero, no está viendo un negocio a futuro. De hecho, está viendo, bueno, lo que está haciendo es de repente coartar eso lo avanzado, digamos, de la colocación del producto, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, el hecho de que hagas negocios con gente que tenga también una calidad moral, que bueno, que también la calidad moral es relativa en tanto aparece el dinero y los intereses, ¿no? Pero creo que eso es bien importante, o sea, el tema de estar preparado para lidiar con estas dificultades que a veces trae consigo el éxito. O sea, no es negarse al éxito para no tener dificultades, es sí, me voy a aventar al éxito, pero consciente de que en el camino seguramente van a aparecer varios factores que van a tratar de meternos el pie, ¿no? Y aún así, con esos factores que tratan de meternos el pie, no claudicar en el intento, hay que seguir. Sí, porque ahorita hablamos de que ya vendían, no sé, más de 100,000 unidades, ¿no? Y entonces lo padre de la historia, sin embargo, es la cara bonita para después venir a una tragedia que se vuelve muy fuerte, pero que al final de cuentas la supera y le logra catapultar, ¿no? A cosas más grandes. Sí, yo creo que eso es también bastante interesante, Elías, cómo eso justo lo que dices, superas algo y eso en lugar de que te detenga tiene que catapultarte, ¿no? Exacto. O sea, porque no te puedes quedar así de, no, bueno, ya el proveedor me dejó las piezas más caras, entonces ya no hago nada, ¿no? Ya tiro a la basura mi idea o mi entusiasmo, ya lo dejo en el basurero y ya mejor me quedo sentada, sino decir, bueno, ya estoy teniendo esta dificultad, ¿cómo la salto para crecer más? Exacto. Y en el tema empresarial, pues hay que estar conscientes, digo, nadie nos lo dice, en la escuela no lo dicen, pero tienes que lidiar con todo ese tema, ¿no? Y al final de cuentas, por ahí escuché una frase que decía, si las cosas fueran fáciles, pues todas las harían. Sí, sí, sin duda. Que también yo creo que este tema de, coincido en que si fuera muy sencillo tampoco, más bien, todo el mundo podría hacerlo si fuera tan sencillo, pero también creo que a veces las cosas pueden ser muy sencillas, o sea, crear algo puede ser sencillo y no nos damos cuenta, y como lo que es capaz de producir eso tan sencillo puede volverse muy grande, porque por ejemplo, hay gente que hace ciertos productos, o que hace algún trabajo que adora, que le encanta hacerlo, y para ella es muy sencillo, para él es muy sencillo, pero también le produce mucho dinero. O sea, también en el caso de enamorarte de las cosas, puede volverse algo fundamental
porque a través de ese amor que tienes hacia las cosas, pues provocas que todo se multiplique, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Elías, ¿te parece a ver si vamos a otro breve corte? Se nos está yendo el programa como agua. Así es. Bueno, amigos, enseguida volvemos a Desde los Libros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, amigos, y ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Y bueno, Elías, pues ya nos quedan pocos minutos, pero ¿por qué no vamos como aterrizando un poquito lo que nos deja esta película? Nos falta la parte más trágica. La trágica. Sí, porque tenemos que hacer saber que después esos proveedores que contratan, ella manda a armar más por lo que opinan sus familiares que al final participan dentro del negocio, contrata una persona, una empresa que se dedica a armar los moldes de plástico, porque sí se vendían los trapeadores, y entonces esta empresa se supone que era representante del señor que tenía los derechos en Hong Kong. Y entonces ella firma un contrato de suministro y un contrato de regalías, de pago de regalías por usar la patente. Entonces justamente pasa este proceso en el que ya empiezan a tener más ventas y como tú dices, vienen y ellos dicen, no, pues te vamos a cobrar más caro, porque los moldes se desgastan, ¿no? Y entonces ella pasa el episodio en el que fallece su abuela y entonces ella pues da ese sentido de que se siente mal y todo eso,
y le avisan que tiene que, pues, que los proveedores le van a cobrar más. Ya después de que pase el proceso de duelo, pues, ella decide ir a Texas y platicar directamente con los proveedores. Y se da cuenta que ellos habían ya patentado su invento. Habían patentado su invento, incluso la detienen. Nunca faltan los vivales, ¿verdad? Exacto. La detienen y pues toda su familia tiene que viajar, incluidos sus hijos, tienen que viajar, sacarla de la cárcel, pagando la fianza, y después estando en el hotel pues le dicen, pues ¿sabes qué? Que pues ya, o sea, la empresa ya quebró. Tienes que renunciar. Tienes que renunciar, tienes que firmar, ya vamos a liquidar la empresa, ya tus deudas ascienden a más de $500,000, tienes hipotecada tu casa, te vas a tener que cambiar de casa y todo eso. Y pues Joy en la desesperación firma y pues la verdad es que se siente muy mal, ¿no? Ya después se ve una escena en la que ella misma como que se confronta, incluso se corta el cabello, se pone a leer todo lo que decía el contrato con los proveedores y pues toma la decisión de irse a Texas, ¿no? Más bien, estaban en California, en donde estaba la planta donde ensamblaban, y después decide ir a Texas en busca del señor que representaba al poseedor de la patente que está en Hong Kong, pero se da cuenta y incluso hace una llamada al dueño de ahí en Hong Kong, que le toma la llamada y le dice que no, o sea que sí es muy similar su invento, pero que no tiene nada, que él cree que no tiene nada que ver y que incluso no está patentado, Estados Unidos no está patentado. Entonces Joy se da cuenta que pues, fue víctima de un fraude. Y entonces ella tiene que tomar la decisión, se va a Texas a platicar con la persona que según representaba al dueño de la patente que estaba en Hong Kong, y entonces habla con él y dice, pues ya me di cuenta de esto. O sea, estás defraudando a la persona que está en Hong Kong y me estás defraudando a mí. Y entonces, pues, Joy ¿cómo le hacemos? Exactamente, ¿no? Toda la decisión y le dice, pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, ya en un papel, ahí le firma que renuncian los derechos de la patente para que Joy se los quede, ¿no? Y es así como que podríamos decir que termina la película, porque ahí es donde hacen saber que pues ella ya es dueña de la patente y sigue vendiendo los trapeadores. Incluso ella misma se vuelve una de las promotoras del canal y después incluso hasta crea su propio canal. Sí, exacto. Y yo creo que, bueno, hace un rato me comentabas de ese tema de que a veces ni nosotros mismos sabemos de todo lo que somos capaces, ¿no? Porque, de hecho, justamente en esa escena, cuando sale, después de hablar con esta persona, Joy, de que mencionas, con el papel firmado y demás, sale de ver a esta persona y va caminando y la abuela te va a narrar, porque algo muy padre en la película es que quien narra la historia es la abuela de Joy, que ya murió, ¿no? O sea, es como un fantasma narrando la historia, que es algo muy bonito. Pero dice que cuando ella va saliendo y va caminando ya con ese papel firmado, no lograba dimensionar todo lo que iba a venir, ¿no? O sea, este tema de volverse una mujer exitosa, que el trapeador se iba a seguir vendiendo en miles, ¿no? Tener el propio canal. Tener un propio canal. Ayudar a mujeres que se encontraron en su situación. Exactamente, Elías. A eso iba justamente. O sea, el tema de lo relevante que se vuelve, cómo ella vuelve los negocios humanos. Y como ella en algún momento estuvo sentada del otro lado pidiendo una oportunidad, se vuelve una persona que da oportunidades. Exacto. A personas que de verdad van y le plantean un buen proyecto y con todos sus sueños de la mano. Entonces creo que al final ese tema, esa forma de hacer negocios a través también un tanto, igual vamos a ir un poco románticos, pero a través del corazón, se vuelve muy importante, ¿no? Porque bueno, ahora vemos que ya tiene una cadena de televisión que se dedica a las ventas por internet. Ella crea una cadena que de hecho es Ingenious Designs, y entonces a través de esa cadena logra colocar 100 patentes y vender a la gente cosas útiles para su vida. Entonces creo que como sea ganas, ¿no? O sea, ella ganó muchísimo dinero, pero independientemente de eso, todo lo que hizo que los demás ganaran, las personas que le llevaron los inventos también ganaron, y también los usuarios, los consumidores finales también ganaron, ¿no? O sea, porque finalmente fueron cosas útiles. Y creo que eso me recuerda mucho la película que vimos de redes sociales, de Mark Zuckerberg, que decía, no me interesa tanto ganar dinero, sino conectar a la gente y buscar algo en la gente, ayudar a la gente, ¿no?
y a través de cómo ayudas a la gente, tú también logras ganar dinero. Entonces creo que eso es algo fundamental, porque sería volver como al punto del que conversábamos antes de irnos al último corte, que es este tema de que a veces las cosas que te gustan hacer se pueden volver cosas que te den mucho dinero o que te den dinero y que aparte ayuden vidas. Entonces eso yo creo que es algo con lo que me quedo de la película, Elías. Sí, como dijiste, no fue de mis películas favoritas, pero sí fue una película que te deja sin duda algo pensando en algo interesante. Y fíjate que yo visualicé en el tema de que ya ves, cuando le preguntan le hacen las 4 preguntas de las leyes financieras de Murphy, esta mujer, yo creo que al final de cuentas, en esta última etapa donde decide jugarse el todo por el todo y platicar con la persona que tenía los derechos de la patente, que estaba en Texas, pues yo creo que sí decide tomar la pistola y decir, pues no importa, o sea, yo voy a defender, yo estoy sola, porque incluso mi familia ya no me apoya, y pues la otra persona está ahí, la otra persona y se lo dice, ¿no? Dice, tú estás aquí en un hotel sola, y si yo hiciera algo contra ti, pues a lo mejor las personas podrían decir que te suicidaste porque no soportaste de la decepción, ¿no? Y entonces Joy pudo haber sido por un lado, pudo haber sido del otro lado, pero ella toma la decisión, como decía la ley, la pregunta pues decide tomar esa arma, ¿no? ¿Para qué? Para jugarse todo con el todo, y a partir de esa raíz de eso, pues ya viene todo el crecimiento profesional de ella, ¿no? Sí, fíjate que no había visto esa metáfora, pero sí es muy interesante que la traigas a cuento, Elías. Eso es la metáfora de tomas la pistola. Hay veces que nadie va a creer en tu proyecto, ¿no? O sea, y todos te van a decir que va a ser un absoluto fracaso. De hecho, hay una escena en donde el papá le dice, pues yo que te hice creer que podías hacer algo más que dedicarte a ser ama de casa, ¿no? Y creo que en este juego, ella efectivamente decide tomar el arma. Y creo que lo que nos demuestra es que si creemos nosotros en algo, pues tenemos que ser persistentes, ¿no? O sea, persistentes y tomar la pistola y defender nuestro proyecto, ¿por qué no? Elías, pues ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, quiero agradecerte por haberme recomendado esta película. Realmente sí te deja pensando en algo interesante y de alguna manera sí te invita a ser creativo, a imaginarte cosas y a defender tus proyectos. Exacto, saber que no hay imposibles. No hay imposibles, Elías. Y bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Maru. Bueno, amigos, y pues ya nos vamos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes desde los libros. Cuídense. Hasta luego.